Yo voy a empezar aquí por algo muy interesante y es la resolución de las Naciones Unidas que condena a Rusia por la anexión de parte de Ucrania, recordemos de Crimea y de esas 4 repúblicas adicionales en las que se hicieron referéndums. Sea porque de verdad esos referéndums no tengan que tener ningún reconocimiento, o sea porque conviene debilitar a Rusia, sea por lo que sea, o porque no conviene darle la razón a Rusia, ahí yo no voy a entrar, que me llaman o pro-otanista o pro-ruso. La cuestión es que la ONU ha votado por gran mayoría que se tiene que condenar efectivamente esa anexión, ya decimos, sea más o menos legítima, por parte de Rusia. ¿De acuerdo? Entonces la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado dicha resolución y ha condenado a Ucrania por ello. 143 países a favor, perdón, 5 en contra, 35 abstenciones. Vamos a hacer aquí un poquito de repaso que se ve que se tiene que ver casi todo entero. No sé yo si se ve. Sí, se tiene que ver casi todo entero. Vale. Lo veis, ¿no? Sí. A ver. Estoy intentando ajustar, pero cuesta un poco más de lo que parece. Ahora sí que tiene que verse. Yo creo que sí. A ver. Bueno. A mí sí que se me ve bien aquí. Si no lo voy a dejar en el tamaño normal. En fin. Vale. Aquí vemos cómo la gran mayoría de países han votado a favor. Afganistán, Albania. Vamos a ver un poco primero las abstenciones, que esos son países que significa que no han votado ni a favor ni en contra, que sencillamente han decidido no pronunciarse. Bien porque no tienen una posición marcada sobre si es legítimo o no, bien o bien porque no les interesa posicionarse. Por ejemplo, Argelia. Argelia es un tradicional aliado de Rusia, sobre todo en la época de la Unión Soviética, pues Argelia era bastante, en ese sentido, pues aliada de la Unión Soviética y por tanto no conviene que se enemiste con Rusia. Lo que pasa es que a lo mejor pues a Argelia le ha venido grande el reconocer esas repúblicas que no son a lo mejor pues legítimas. Voy a verlo desde fuera porque si lo amplío veo que esas de la izquierda, por lo menos las de la izquierda, van a ser un repaso desde más lejos, luego ya acercaré. ¿De acuerdo? Entonces Argelia, al ser ese aliado de Rusia, pues no le viene demasiado bien reconocer que Rusia se ha anexionado de forma ilegítima esas 4 repúblicas. Lo que pasa es que, pues, evidentemente tampoco puede decir que ha sido legítimo, porque se pone a gran parte de otros países suyos que son, ya no digamos aliados, pero que con los que sí que tiene tratos comerciales en contra. Armenia, también Armenia se ha puesto, o sea, no ha votado como neutral. No ha decidido si es ilegítimo y hay que condenarlo o no. También recordemos que Armenia es un país que tiene pues con Rusia también cierta amistad. De hecho, muchas veces se habla de que Armenia es un protectorado ruso. Geopolíticamente le interesa mucho a Rusia llevarse bien con Armenia y pues son dos países que tienen esas relaciones bastante estrechas. Después, no sé por qué hay algunos, eso sí que no lo sé, no sale el. Imagino que es porque no están en el Consejo, en la Asamblea General de la ONU. Porque vemos que aquí Azerbaiyán, Burkina Faso no aparece nada. Después Bolivia. También Bolivia ha estado apoyando mucho a Rusia, ha estado apoyando al presidente Putin por un tema más ideológico. Aunque más que ideológico, porque realmente no comparten esos matices, sobre todo en el ámbito económico ideológicamente, ha sido básicamente por el hecho de que para Evo Morales, presidente de Bolivia, Putin representa esa lucha contra más que contra el capitalismo, contra el imperialismo estadounidense, el imperialismo americano. Y es que no se le puede negar que la OTAN actúa sobre todo bajo los intereses de Estados Unidos y que si pone más o menos fuerza en ciertos conflictos es porque le interesa más o menos a Estados Unidos. Eso yo creo que es difícil de negar. Por tanto, pues también se ha abstenido. El caso de Cuba, por ejemplo, aquí es similar.
El caso de Burkina Faso, la República de África Central, el Congo, no lo sé. China también porque es aliado de Rusia, ¿de acuerdo? Cuba ya hemos dicho, similar a Bolivia. Eritrea, Eswatini, en castellano. Suazilandia, vale. Bueno, digo yo, Eswatini, ¿eso qué país es? De acuerdo, Suazilandia, todos esos países, vemos que muchos países africanos, por el motivo que sea, la verdad es que yo lo desconozco, ahora voy a ampliar más, se han abstenido, lo hemos visto, de votar. Después, Eritrea también, Eswatini, Etiopía, todos esos son países, Guinea, son países africanos que por lo que sea, pues se han abstenido de votar. Honduras, centroafricano, la verdad es que no sé exactamente geopolíticamente porque sí, porque no. India sí que India no tiene de momento como un aliado grande dentro de ninguno de los dos bloques. Se mueve un poquito con unos con otros, aún no está definido a qué parte con qué parte del tablero está jugando. Y por tanto a lo mejor no se quiere cerrar esas puertas y no vota en contra de esta resolución, pero tampoco vota a favor. Se cura un poco de espanto en ese sentido. Es mejor no mojarse. Kazajistán, también aliado de Rusia, ha preferido no mojarse. Igual que también fuertes lazos Kirguistán. Laos, ¿por qué no ha decidido mojarse? No lo sé, honestamente. Lesoto, otro país africano, Mali, país africano. Mongolia, también un país que tiene bastantes lazos con Rusia, también tienen frontera. Por tanto, a lo mejor, pues para ellos es más acertado estratégicamente, no posicionarse simplemente y ya está. Mozambique, Namibia, al final también, si no te beneficia en el cierto sentido condenar a Rusia por las anexiones de Ucrania, no la vas a condenar, porque no ganas nada. Entonces, después vemos aquí, Pakistán también es bastante... Se lleva muy bien con Rusia, que yo sepa no tienen tantos lazos comerciales, yo ahí ya me pierdo, la verdad es que no sé la situación de Pakistán con Rusia cuál es. Vemos aquí Sudáfrica y Sudán del Sur, vemos más países africanos, muchísima cantidad de países africanos que no se han mojado. Es curioso porque tampoco ningún africano ha votado en contra de condenar a Rusia, pero muchísimos se han abstenido. Sri Lanka, no sé si también tiene, no sé si tiene lazos comerciales, me extrañaría porque Sri Lanka, recordemos, esa isla pequeña al sur de la India, de hecho le llaman la lágrima del Índico porque tiene forma de lágrima, no sé la verdad cuál es su situación. Sudán, otro país africano, vemos que se repite mucho esta fórmula del país africano que no vota ni a favor ni en contra de la condena. Tayikistán, ex país de la Unión Soviética, que sigue manteniendo lazos económicos y diplomáticos con Rusia. De hecho, también, como por ejemplo Kirguistán, que lo hemos visto antes, que también había votado nulo, sí que los dos forman parte de la Organización de Seguridad, como era, Tratado de Seguridad Mutuo, o CST, recordemos la que era la OTAN, no, OTCS, ahora mismo se me ha ido, OTAN rusa, vaya, que era ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo del orden. OTSC, que es Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. A mí se lo pone luego. Tratado de Seguridad Colectiva. ¿De acuerdo? Entonces vemos también que pues, varios miembros de ese tratado, de hecho casi todos no... O sea, también es un patrón que se repite, pero ya tiene más sentido geoestratégicamente. ¿De acuerdo? Tailandia, no sé qué motivo le mueve. Togo, vemos que se repite el patrón del país africano, igual que Uganda. Tanzania, también Uzbekistán, ex República Soviética, también está en ya se me ha olvidado el nombre, pero el equivalente de la OTAN rusa. Vietnam, más por un tema también de antiimperialismo, y Zimbabue, otro país africano. ¿De acuerdo? Ahora hemos visto las abstenciones, que son 35. Y hay 5 países que directamente han votado en contra. Espera, que no tengo el micro bien puesto. 5 países que han votado directamente en contra, ¿vale? Y vamos a repasarlos. El primero está claro y es el segundo más obvio, que es Bielorrusia. Bielorrusia es un fiel aliado militar, a nivel geoestratégico muy importante, a nivel económico de Rusia. Recordemos que de hecho hace poco
Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, anunció que el país iba a tomar medidas para integrarse en la guerra con Rusia, contra Ucrania. Vaya, la excusa de Lukashenko era que había habido acciones terroristas o tenía sospechas de acciones terroristas para dividir o para minar a Bielorrusia. A ver, es una excusa como cualquier otra para entrar en la guerra. Que ojo, la OTAN también ha buscado su excusa para entrar en la guerra, quiero decir. No digo que sea más reprochable lo de Bielorrusia que lo de la OTAN. Simplemente cada uno defiende sus intereses nacionales y en este caso Bielorrusia es un firme aliado Lukashenko de Putin. Bielorrusia de Rusia van de la mano y como digo van a empezar a hacer pues maniobras militares conjuntas y Bielorrusia va a ceder territorio para que haga maniobras militares Rusia, porque son dos fuertes aliados. El segundo, la República Democrática de Corea, también conocida como Corea del Norte, la Corea del Norte de Kim Jong-un. Este también es bastante obvio. Corea del Norte es posiblemente el país en un extremo más grande del espectro ideológico, político que existe en el mundo. Es una rara avis dentro de este planeta, dentro de lo que son las naciones, la República Democrática de Corea. ¿De acuerdo? Y la República Democrática de Corea, más que un firme aliado ruso, que también lo es un firme odiador de Occidente en general y sobre todo del imperialismo americano. Recordemos que de hecho ahora Corea del Norte está teniendo todas esas maniobras de misiles en aguas territoriales japonesas, bordeando siempre la frontera con Corea del Sur, porque está pues desafiando continuamente a Japón y Corea del Sur, que son dos aliados muy grandes de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y está pues eso, haciendo esas maniobras militares un poco para disuasorias y un poco para sacar pecho. Entonces, como firme, como decir, el confrontador de la OTAN, como la cara totalmente opuesta de lo que representa la OTAN y lo que ellos consideran imperialismo americano, pues Corea del Norte vota en contra de esa resolución que pide condenar la anexión de Ucrania por parte de Rusia. Luego está Nicaragua. El caso de Nicaragua es bastante particular porque es similar al de Bolivia o al de Cuba, pero esta vez ha sido votando directamente en contra, ni siquiera ha sido un voto neutro. Quiero decir, al final todos los que están decidiendo no condenar la anexión de Rusia de partes de Ucrania, lo hacen evidentemente a nivel ideológico, igual que con otras cosas lo hace Occidente y lo hace la OTAN. Quiero decir, al final este análisis no significa de estos son todos los buenos y lo hacen todo bien y estos son todos los malos y lo hacen todo mal, ni mucho menos. Pero digo, en este caso creo que es bastante evidente que Rusia ha violado la integridad territorial de Ucrania, que Rusia ha hecho unos referéndums que no tenían garantías. Bueno, yo creo que es bastante obvio, pero hay mucha gente que parece que tiene dudas y que, bueno, son actos más que condenables, ¿de acuerdo? Pero pues todos estos países que tienen esos, a nivel ideológico, económico, de relaciones diplomáticas, tienen esa ventaja con Rusia, o esa alianza con Rusia, son más propensos a votar en contra. El voto más obvio en contra de la Federación Rusa. Vaya, los rusos han votado que los rusos no se tienen que condenar. Me parece lógico. Y ya al final me parece perfectamente lógico. Y Siria. Siria también fiel bastante, bueno, sí, fiel aliado al final de Rusia, bastantes relaciones el gobierno actual con Putin, bueno, gobierno si quieres llamar a lo de Siria gobierno, muy buenas relaciones y al final también Siria va un poco a su bola y va un poco contra todo lo que sea ese imperialismo también. Es que ese imperialismo esta vez yo creo que sí que sería o se podría hablar directamente de Occidente. Vamos a ver esta votación en mapa porque me parece muy interesante para que podáis situar un poco. Estos son los mapas. Ahí vemos que 135 a favor de condenarlo, 35 neutros y 5 en contra. Y dentro del mapa se ve el rojo mucho más grande, la verdad. Parece bastante. Lo que no sé es en negro. Creo que aquí lo respondía. El qué significa en negro. Verde sí, a media extensión, rojo no. Negro no presentado, vale.
Pues eso, que no están en el Consejo de las Naciones, que yo quería decir físicamente, que decir, todos los países están. A lo mejor me he explicado mal, antes lo he dicho que ni siquiera se han presentado a esa votación. No sé cuál puede ser, pues es las razones para ni siquiera presentarse a la votación, pero vaya. En fin. La guerra de Rusia y Ucrania, por cierto, sigue y no para. La última noticia que tuvimos, bastante contundente, fue la respuesta de Rusia a ese bombardeo sobre el puente Kerch en Crimea, que era un puente increíblemente estratégico para Rusia. Y recordemos que Ucrania lo derribó, porque vaya, a ver, oficialmente no se sabe qué es Ucrania, pero vaya, que es Ucrania. O sea, no hay demasiadas dudas al respecto. Y Rusia en respuesta lanzó aproximadamente 100 misiles, recordemos, sobre Ucrania a distintos objetivos civiles, sobre todo temas de centrales eléctricas, térmicas, vamos, para dejar sin recursos como agua potable, electricidad a la población. Algo que yo ya dije aquí que, hombre, es importante, es destacable, pero que no solo lo ha hecho Rusia. Lo digo porque yo luego cuelgo fragmentos de esto en YouTube o en TikTok y la gente me dice, ay, pero si esta práctica es muy habitual en la guerra, ¿qué estás diciendo? No tienes ni idea. Y a ver, en ese minuto que yo cuelgo en TikTok no especifico que es una práctica muy común en la guerra, pero si ves el vídeo entero, te estoy diciendo que es una práctica muy común en la guerra. Entonces, ahí se había quedado. Tema de reclutamiento. También hablamos de la importancia, y aquí vemos este mapa es muy del orden mundial, también hablamos de la importancia del capital humano con el que cuenta Ucrania, y que cuenta con una capacidad de movilizar soldados espectacular. Movilizado 300.000 reservistas, pero eso no es todo. Luego podemos añadir otros problemas como lo que se habla de la falta de profesionalización del ejército ruso, del material que parece no ser el más adecuado, tanto en tema de estado, de no estar en buen estado para su ejecución, como que es un material quizá un poco desfasado. Sobre todo el material de precisión, apuntaba por ejemplo el de Memorias de Pez, que es un crack, y hablaba de esto y decía que hay muchos misiles que no cayeron en objetivos con los que contaban caer. Quiero decir que a lo mejor un misil apuntaba a una central térmica, me lo invento, y caía 30 metros a la izquierda. Y no afectaba a esa central térmica. Es decir, que también parece ser que esos misiles, ese material de precisión, no está siendo tan eficaz como lo que el gobierno ucraniano le cabría esperar. Y aquí vemos a la hora de reclutar, evidentemente no va a ser un problema tan grande, ¿no? Porque Rusia es enorme y tiene una capacidad de reclutamiento muy fuerte, porque tiene un ejército muy poderoso. A mí me dicen aquí su pro-otanista y no sé qué, yo digo, sí, yo sé que Ucrania tiene la ayuda de la OTAN, quiero decir, yo no estoy diciendo que Ucrania sola esté ganando a Rusia, ni mucho menos. Ucrania sola contra Rusia seguramente ya la guerra se habría acabado, a favor de Rusia, evidentemente. Y aquí vemos algo curioso que yo desconocía y por eso aquí lo saco un poco a relucir, que es el hecho de que Rusia, que está en pleno reclutamiento, como dice aquí el tuit, es un país con muchas mujeres. Dice, pese a su sobremasculinizada política, sobre todo se refiere en la figura de Putin, ¿no? Que digamos que representa más esa figura de macho, de masculinidad tóxica. Es el segundo país con menor proporción de hombres, con 115 mujeres por cada 100 hombres. Muy interesante, aquí vemos del número de mujeres por cada 100 hombres. Siempre supera, sobre todo, mira, más de 120. Las partes así en morado, es que hay 120 mujeres por cada 100 hombres. Y claro, al final la política de reclutamiento de Rusia, evidentemente, a lo que es población civil, porque imagino que en el ejército ruso, bueno, imagino no, o sea, sé que en el ejército ruso hay mujeres, es evidente, pero que a nivel civil, a nivel de la obligación de ir a prestar servicio militar si tú eres un ciudadano normal y corriente, el ejército ruso cuenta con una política de hombres en edad militar y no de adultos. Digo, eso es una diferencia importante. Siempre nacen más niños que niñas. Eso sí que es cierto que en la especie humana siempre nace un porcentaje mínimo, pero nacen un poco más de niños que de niñas. Y Rusia es el tercer país con mayores mutes asociados al alcohol y hay que sumar tabaco, drogas, violencia y suicidios. Vale, sí que son todo causas que se asocian más a la muerte prematura por parte de hombres o que favorece la muerte por parte de hombres. Sobre todo también es que en Rusia hay un problema de alcoholismo muy grave. Siempre lo ha habido. El resultado es que los hombres rusos viven de media 10 años menos que las mujeres rusas. Yo, por ejemplo, aquí en España, la media a lo mejor se van 3 años.
no se va mucho más entre hombres y mujeres, a lo mejor es 81 y 84 años, por ejemplo. Y aquí 10 años. Imaginemos el impacto en la guerra en una población ya muy feminizada. De acuerdo. Eso es bastante importante, por eso, por el tema de la grandísima cantidad de mujeres. Aún así, yo no creo que Rusia tenga problema real para realizar una reclutación masiva. Yo insisto en que quizá el problema, y lo digo yo que no tengo poca idea de geopolítica, yo hago este vídeo porque me gusta, estos streams porque me gusta, pero tengo poca idea de geopolítica, espero aprender bastante más, sobre todo ahora que estoy haciendo todos los días, y a nivel militar tengo menos aún, pero vaya, de lo poco que yo sé, de lo que he leído, de lo que conozco de historia y de historia militar, pues, y es que es algo lógico, que incluso, o sea, cualquiera puede deducir, es el hecho de que el capital humano, el contar con una capacidad grande en número de soldados, ayuda muchísimo en una guerra. A mí se me ha... Esto lo dije en un anterior directo y se me pegó palos por ello en TikTok, pero vaya, es que al final es lógico. Y Rusia tiene mucha capacidad de esa que digo, de reclutamiento de soldados, porque también tiene una población enorme, de 160 millones de personas. Perfectamente. Aquí he visto este dato, se ha estado moviendo mucho. Que una fuente anónima de la agencia de seguridad rusa ha contado que el ejército ruso habría perdido en Ucrania unos 90.000 soldados. Porque son fallecidos, desaparecidos o heridos. Yo he visto estadísticas y incluso ¿cómo se llama? El Ministerio de Defensa ucraniano, perdón, que no me salía ahora la palabra, el Ministerio de Defensa ucraniano hablaba hace una semana aproximadamente de unos 50.000 muertos. Y eso que es el Ministerio de Defensa ucraniano, que yo creo que mínimo habrá doblado la cifra. Porque seamos realistas. Al final en la guerra la primera en morir es la verdad. Y la propaganda de guerra es increíblemente poderosa. Entonces, si aquí una fuente anónima dice 90.000 y yo ya creo que los 50.000 que da Rusia, que da Ucrania, perdón, son demasiado elevados, yo lo de 90.000 es que no me fío nada. Es un dato que se ha movido bastante como fuente verídica, pero como fuente bastante sólida. Pero vaya, a mí que digan una fuente anónima de la agencia de seguridad rusa ha dicho tal, a mí no me da absolutamente ninguna confianza ni ninguna seguridad, honestamente. Y ante la amenaza de Rusia, Europa se ha planteado una serie de países europeos realizar un escudo antimisiles, que tardaría unos 3 años, pero que serviría pues para frenar esos ataques con misiles que pueda lanzar Rusia, que ha demostrado que tiene fuerza en ese ámbito militarmente. Y de este escudo España no participará. Al principio, claro, yo he pensado que quizá la no participación de España se debía quizá pues que somos unos planchabragas en política exterior. Y es así, no contamos para nadie a pesar de ser un país bastante fuerte, al final, y bastante potente. Que hay otros más potentes, sí, como Francia, en Europa, como Francia, Alemania, Italia, yo te lo compro, por supuesto, pero hay muchos otros países menos potentes que tienen más fuerza exterior que tú, en relaciones exteriores. Vemos aquí 14 aliados de la OTAN y Finlandia, que como sabemos está en proceso de ser miembro de pleno derecho de la OTAN. Lo solicitó ante, bueno, pues al sentirse, mejor dicho, como país amenazado por Rusia. 14 miembros de la OTAN junto a Finlandia han anunciado este jueves su intención firme de unirse a desarrollar un escudo antimisiles. Por cierto, por si queréis ver la lista: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Finlandia. ¿De acuerdo? Y España no está. Y es aquí lo importante, lo que yo quería destacar. Pero no está España, lo que pone de manifiesto las fricciones existentes, no entre Berlín y Moncloa, sino en el seno del propio Ejecutivo, que tira balones fuera y está provocando sorpresa de sus aliados, o en los aliados. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que la no participación de España dentro de ese escudo de misiles, dentro de ese posible escudo de misiles de fabricación europea, no viene porque España esté enfrentada con sus socios europeos. No es porque Alemania, que es la que ha planteado este proyecto,
enfadada con España, esté enfrentada a algún tipo con el gobierno, sino por puras fricciones internas, por la incapacidad interna de coordinarse a la vez en esta materia incluso militar, en medio de una guerra que de forma más o menos directa te está afectando. Y aquí, lo que dice Margarita Robles, como ya dijimos en la cumbre bilateral de la semana pasada, esta es una decisión de Alemania que están debatiendo de forma unilateral. España está colaborando en varios proyectos con Alemania, pero en este en concreto entendemos que la participación en el escudo antimisiles OTAN es la procedente sin perjuicio de que más adelante, si hubiera una petición expresa de Alemania que no se nos ha realizado, la atenderíamos en su caso. Claro, o sea, no solo no internamente no se aclaran, sino que también están esperando que formalmente haya una petición por parte de Alemania para hacer un escudo antimisiles. Hombre, yo creo que un escudo antimisiles con una potencia amenazante como es Rusia, peligrosa para la OTAN, es algo que tampoco tienes que esperar a que te lo pidan por favor para que lo hagas, a que te envíen una carta a tu casa para que digas, venga, participamos en estos escudos antimisiles. Pero bueno, al final yo siempre he dicho que España no era en principio era evidentemente, y yo creo que España es un objetivo para la OTAN, perdón, para Ucrania por estar para Rusia por estar dentro de la OTAN, perdón, es un objetivo evidentemente, además es un país con peso económico, con bastantes relaciones con todos los países contrarios a Rusia, de toda la órbita Europa, OTAN, etcétera. Es, pues digo, un país que militarmente tampoco es débil, pero eso no quiere decir que sea de los principales objetivos. Creo que hay muchos países muchos más atractivos a la hora de atacar, como es Alemania, como es Italia, como es Francia, que además esos países, Italia no tanto, pero Francia y Alemania están más en el centro de Europa y son mucho más atacables, imagino yo, en una misma ofensiva militar. España está muy desplazada. Es como si se utilizara una bomba atómica, siempre se salen muchos mapas infográficos de que si explotara una bomba atómica en el centro de Europa, de los pocos países que se libran es España, porque está fuera de ese radio de acción. Entonces, su localización geográfica también ayuda. Pero sobre todo yo creo que, a pesar de ser un país, como digo, económicamente fuerte y militarmente para nada débil, pues tiene una política exterior tan floja, no es una de las voces cantantes dentro de esas organizaciones supranacionales como pueden ser la Unión Europea o la OTAN, yo creo que no es de los principales, que es un objetivo fuerte, ojo, y porque también, por ejemplo, a mí me lo dijeron en TikTok, que tiene la base de Rota, yo en eso no había caído, y es cierto, tiene una base estadounidense, la base de Rota, que también puede ser un objetivo militar ruso muy fuerte. Y es cierto, pero yo no creo que sea uno de los más jugosos para Rusia a la hora de atacar. Creo que hay muchos otros países que podría atacar más fácilmente. Y aquí he encontrado en ese sentido, porque hablamos de armamento, de la OTAN, lo que gastan en defensa los países de la OTAN, ¿de acuerdo? Este infográfico, repito, es simple y llanamente de países de la OTAN, ¿de acuerdo? Y si lo amplío, se ve peor aún. Pero bueno, aquí se ve yo creo suficientemente bien. El primero de todos no aparece ahí porque directamente está aquí. Estados Unidos. 811... A ver, pone B es de billones. Es una estupidez que hubiese puesto aquí los escudos antimisiles. A ver, pero... Quiero decir, o sea, los escudos antimisiles aquí no, pero si es una red conjunta de escudos antimisiles y de sistemas antimisiles en Europa, yo creo que tampoco estaría mal que España fuera partícipe. Tampoco veo yo que geográficamente o geoestratégicamente sea una estupidez, la verdad. Pero bueno. Aquí digo, billones, tened en cuenta que los billones en inglés son 1.000 millones en castellano. Yo no sé si lo sabéis o no, yo es que me parece una estupidez, pero sí. Cuando pone billones es 1.000 millones, ¿de acuerdo? Entonces 811.000 millones de dólares se gasta Estados Unidos en defensa, ¿de acuerdo? El número 2 es Gran Bretaña, bueno, Reino Unido mejor dicho, 73.000 millones. Fijaos ya en la diferencia, de 811.000 a 73.000, que es el segundo, como decimos, Reino Unido. Alemania 65.000 millones, Francia 59.000 millones,
Italia 30.000 millones. Luego el sexto no está porque es Canadá con 27.000 millones y pasamos a España con 15.000 millones. O sea, es que España al final, ya digo, militarmente, fijaos, el gasto de España es el séptimo de la OTAN. Es cierto que yo esperaba pues superar a países como Montenegro, Macedonia, pues sí, evidentemente, pero hay otros que militarmente no son débiles, como Turquía, como Holanda, son países importantes, países que pueden tener una fuerza militar grande, y al final España tiene más gasto en ese sentido. Y aún así, ya digo, no pinta demasiado en todo el tema de la OTAN. Yo no sé cómo tenemos de verdad una política exterior tan débil. Y nada, voy a dejar este mapa, pero de verdad, quedaos con esta barbaridad. 811.000 millones de Estados Unidos y el segundo, menos de 10 veces menos. Reino Unido. O sea, una barbaridad. Si queréis ver este infográfico, que lo ha subido Geopol, porque es muy interesante, de verdad, que podréis ampliarlo. Salen aquí los países de la OTAN ordenados, o sea, el último Montenegro, luego Montenegro que gasta 0,1 mil millones. Madre mía. Bueno. Y después también hablar de todo este tema bélico, todo este tema guión bélico, ya más de lo anecdótico. Se ha hecho viral este vídeo en Twitter de un blindado ruso que yo no sé la calidad a la que se verá, yo creo que se ve bien, estoy viendo aquí al lado cómo se me proyecta, se ve bien, de acuerdo, que tiene mejor dicho, la carretera, minada, está llena de minas, y aún así el vehículo blindado se acerca frontalmente y explota con las minas, quiero decir, miradlo. La explosión es una barbaridad. Fijaos cómo queda el vehículo. Es que me parece una locura. Y el hombre sí que sale por su propio pie y está vivo, que yo creo que tiene que celebrar su cumpleaños de nuevo ese día. Porque la explosión es increíble, destroza el vehículo militar y él puede salir por su propio pie. La musiquita no lo había oído, pero me sobra bastante, porque hay mucha gente romantizando y haciéndose pajas mentales con la guerra. La guerra no tiene honor ni dignidad. Son un montón de gente pobre yendo a morir por los intereses de otros. Entonces no me está gustando demasiado ese tratamiento de ciertas personas. Y luego también, ya digo, lo más anecdótico aquí, hacen como una especie de desfile de demostración militar de fuerzas, Rusia, y fijaos aquí. Está un grupo de soldados, un pelotón, aquí está el vehículo. Y no sé si se ve bien, pero fijaos en el círculo, hay un soldado y lo atropella. Que luego se ve de nuevo cómo sale debajo del vehículo. Y eso sí, también sale por su propio pie y sale caminando, que no sé cómo lo hace, porque es atropellado por un vehículo enorme. Y es pues otro vídeo que se ha hecho bastante viral.